Gracias a Dios estar aquí otra vez más, estudiando la palabra del Señor. Estamos en el libro de San Lucas, capítulo 24. Si pueden abrir sus Biblias a San Lucas, capítulo 24. Gracias a Dios que vamos a terminar el Evangelio según San Lucas. Recuerda, mis hermanos, que Lucas no fue contado entre los apóstoles. Lucas no fue un apóstol, pero fue un discípulo, un seguidor de Jesús y fue un doctor. Un doctor en aquellos días eran esclavos, lo contrataron para ser el doctor de la familia y él escribió este evangelio y muchas cosas, usa muchas palabras explicando la condición médico que lo que tenía la gente cuando Cristo los sanó. Y vamos a mirar aquí el capítulo 24 de San Lucas. Vamos a orar y dar gracias a Dios por la palabra y luego vamos a entrar a comer de la palabra. Señor, tu palabra es grande, Señor, y es real. Podemos confiar en tu palabra, oh Dios. Y aquí, Señor, tenemos cuando la tumba quedó vacía, Señor, y el hombre que rechazó a Cristo, Señor, esos hombres quedaron solos, en tinieblas. Pero todos aquellos que recibieron al Señor y que creen en el Evangelio, Señor, tenemos gozo y paz, Señor, por toda la eternidad, porque tú eres eterno, tú eres nuestro Salvador. Y gracias por esta nueva esperanza que tenemos en ti. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, San Lucas capítulo 24. ¿Por qué nos congregamos el domingo? ¿Verdad? Los judíos apartaban el día sábado, o todavía hoy en día en Israel, si van para allá el día sábado, no hay movimiento, porque observan el sábado. Pero aquí nosotros como cristianos, la iglesia de Cristo, observamos el día domingo, ¿verdad? Últimamente, cada día es sagrado para Dios, dice Pablo en sus epístolas. Cada día es sagrado para Dios, todos los días vivimos para Dios. Pero domingo es un día especial donde escogemos a venir a la iglesia, cantar al Señor y orar al Señor y recibir de su palabra, porque Cristo resucitó el primer día de la semana, que es domingo. Como sabemos, lo que dice el texto, en el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí, mis hermanos, vamos a aprender los tres nombres de las tres mujeres y otras más fueron a terminar de enterrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando lo metieron a Jesús en la tumba, cuando metieron a nuestro Señor en la tumba, empezaron a celebrar la Pascua, o más bien el sábado, observar el sábado, y no podían terminar de enterrar el cuerpo. Pero ahora el domingo, después del sábado, van, y estas mujeres esperan a ver el cuerpo del Señor. Y más que eso, mis hermanos, las mujeres son las primeras que van a recibir las noticias que Cristo resucitó de entre los muertos. Recuerda, antes, ¿verdad? Cuando Cristo nació, los ángeles se manifestaron aquí a los pastores, los que estaban guardando las ovejitas en Jerusalén o en Belén, ¿verdad? Que usaban para sacrificar en el templo. Pero recuerda que los pastores no eran dejados dar testimonio en el corte o en la ley, porque los pastores se consideraban que la gente que robaba eran mentirosos y no eran estables, pero Dios escogió a ellos para revelar a ellos que nació Cristo, su único hijo, que Dios vino al mundo, y ellos miraron la gloria de Dios, escucharon los ángeles cantando alabanzas al Señor cuando nació Jesucristo. Entonces Dios escogió a los pastores y la gente, ¿verdad?, los miraba muy abajo,
Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Dios escogió a mujeres para ser los primeros testigos de la resurrección. Así era en aquel entonces, que el testimonio de una mujer no tenía valor. Es lo que yo no hice esa regla. Es lo que sucedía en estos días. Pero Dios, aquí mis hermanos, en el nuevo pacto, eleva a la mujer juntamente con el hombre, que son iguales. Tienen el mismo valor. Diferentes trabajos, pero el mismo valor. Entonces, Juan dice en su evangelio que mientras las mujeres iban, empezaron a preguntarse quién va a remover la piedra para poder entrar a la tumba y terminar de enterrar el cuerpo del Señor. ¿Quién lo va a hacer? Pero cuando llegaron, ya no había la piedra ya no estaba ahí. Dice verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Quién movió la piedra? Los discípulos no pudieron mover la piedra. ¿Por qué? Porque había un equipo de soldados romanos ahí. Y los discípulos del Señor tenían miedo, estaban escondiéndose porque como crucificaron a su maestro, también buscaban a ellos y estaban escondiéndose y no querían salir. Entonces no era posible que eran los discípulos que removieron la piedra. Ese fue un milagro de parte del Señor. Y dice, verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces la tumba se abrió y no encuentran el cuerpo del Señor. ¿Para qué Dios tuvo que destapar la tumba? Vamos a seguir leyendo y estudiando que Cristo no necesitaba que nadie le abriera la tumba porque Él podía traspasar paredes, Él podía de instante aparecer y desaparecer. No necesitaba que nadie quitaba la piedra. Pero mis hermanos, Dios quiere que el hombre ve y examina la evidencia de la resurrección. Es la razón por qué Dios quitó la piedra, para que el hombre pudiera ver que fue un milagro de Cristo resucitado entre los muertos. No lo vamos a leer hoy, pero si quieren leer antes de dormirse, es una buena práctica de leer un salmo, un capítulo de la Biblia antes de dormir. Porque déjame decirles por experiencia, si nos metemos en el Face, sale un video y el otro video, y cuando menos pensamos ya pasa una hora que estamos ahí no pudiendo dormir. Pero si leemos algo, ¿verdad? La última cosa que leemos nos va a ir en la mente, vamos a tener mejores sueños. 1 Corintios 15 declara, el Evangelio es Cristo muriendo por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó el tercer día. Y sin la resurrección, mis hermanos, nuestra fe no tiene base. No tenemos la fe cristiana. Pero por causa de la resurrección, y luego en ese capítulo también Pablo nombra que había más de 2 testigos para confirmar que Dios sí resucitó de entre los muertos. Muchos vieron y comieron con Jesús y miraron a Él vivo después de ser muerto. Y luego Cristo dice a Juan el apóstol en Apocalipsis, el que estuve muerto, pero ahora vive. Cristo murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, y Él tuvo que morir. Él pagó por nuestros pecados. Pero como no hubo pecado en Él, se hizo pecado por nosotros, pero Él por su parte no cometió pecado ni dijo ninguna mentira. Ninguna mentira blanca, como se dice por ahí. Pues es una mentira blanca. No es nada malo, si es malo. Pero Cristo no habló engaño con su boca. Y como Él, mis hermanos, no cometió pecado, la muerte no tenía derecho a detenerlo. Y Él resucitó de entre los muertos. Y Cristo, mis hermanos, levantándose de entre los muertos, también los que creen en Él, vamos a seguir a Él en la resurrección. Cuando nosotros nos moremos,
¿verdad? También, y va a llegar el día cuando nosotros vamos a resucitar en vida nueva como Cristo. Pero todo es posible por causa de Él. Ellos vieron la tumba vacía, que Cristo ya no estaba ahí. Mis hermanos, recuerda que las mujeres, no tan solamente las mujeres, pero todos los que seguían a Jesús estaban demasiado tristes. Porque sin duda amaban a Jesús mucho. Estas mujeres seguían a Jesús mientras que Él ministraba sobre la tierra, mientras que Él y sus discípulos ayudaban a la gente. Esas mujeres iban con ellos a hacer los quehaceres y ayudar a los discípulos para que ellos pudieran enfocarse en el estudio y hacer lo que Jesús les mandaba hacer. Y amaban mucho a Jesús. Estaban ellas ahí cuando fue crucificado el Señor y estaban muy adoloridas y muy tristes. Pero antes que Jesús fue a la cruz, Él dio una promesa. Que iban a estar tristes, pero después iban a tener gozo. Y ese gozo que iban a recibir de parte de Él, ningún hombre les iba a quitar el gozo. Porque el gozo del creyente está en Jesús. Está en Jesús, y como Cristo está vivo y Él vive para siempre y Cristo es eterno, el creyente, nosotros tenemos gozo que nadie nos va a poder quitar ese gozo, porque Cristo es eterno y que significa que nuestro gozo también es eterno, porque estamos creyendo en un Cristo vivo, como estamos leyendo aquí, la tumba vacía. Y luego dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Hubo ángeles a su nacimiento, hubo ángeles a su resurrección, y también va a haber un ángel cuando asciende Jesús al cielo. Dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y les dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? El ángel o los ángeles ya sabían por qué Jesús tuvo que venir al mundo. Para redimir el hombre de la muerte. Para redimir el hombre del diablo. Para redimir la creación bajo la maldición por causa del pecado. Y Cristo tuvo que venir al mundo. Él tuvo que nacer por medio de una virgen, como dice en Génesis 3:15. Él tuvo que vivir una vida agradando a su Padre. Él tuvo que hacer todo lo que la Escritura estaba ya escrito acerca de Él. Y Él tuvo que entregar su vida. Y otra vez vuelvo a decir, el pago tenía, todos teníamos la cuenta del pecado y alguien tenía que pagar y era Jesús, que solamente Él podía pagar. Y le pregunto, ¿por qué están aquí? Jesús no está aquí. Y muchas de las veces el hombre o la mujer busca a Dios donde Dios no está. Lo busca por medio de tradición, por medio de diferentes creencias, diferentes tradiciones. ¿Por qué haces esto? Porque mis padres lo hicieron. ¿Por qué haces esto? Es que es tradición, es parte de mi cultura. ¿Haciendo esto te hace tener paz con Dios? Pues yo no siento paz. Haciendo esto te hace segura de la vida eterna, de que si algo sucede, inmediatamente vas a estar en la presencia de Dios. Pues no. No tienes que vivir, tienes que buscar algo vivo, algo que trabaja. Porque si estamos siempre buscando en lo mismo donde Dios no está, nunca vamos a lograr tener lo que deseamos. Porque todo ser humano es creado para conocer a Dios, para caminar con Dios, para disfrutar del amor de Dios. Y el ángel viene y les dice, hey, ¿por qué están aquí? Está en la tumba, solamente hay muerte. Vayan y diles que Cristo ya no está aquí. Dice, sigue diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Las mujeres, siguiendo a Jesús, ellas también fueron enseñados por Jesús. ¿Recuerda de María?
que estaba en los pies de Jesús. La otra vez, su hermana estaba haciendo los quehaceres y sirviendo los platos y trayendo tortillas y todo para la gente. Y María no estaba escuchando la voz del Señor. Y su hermana dijo, Señor, repréndela que me ayude. Y le dijo, no. Ella escogió lo mejor. Ella estaba en los pies del Señor, el lugar donde estaba el alumno. Antes de eso, mis hermanos, una mujer no era permitida de estudiar bajo un rabí. Pero eso lo cambió Jesús. Y ellos habían escuchado que Jesús iba a morir y después iba a resucitar entre los muertos. Pero se la dieron. ¿Por qué se olvidaron? Porque estaban tan tristes. Estaban tristes y estaban muy así decaídas. Estaban llenos de duda y mejor para ellas, para que se consolaban, iban a preparar algo bonito para el cuerpo del Señor Jesucristo. Y muchas de las veces, mis hermanos, nosotros también nos olvidemos de las promesas del Señor. Muchas de las veces nos olvidamos de lo que dice la Biblia y lo que Dios dice, Él lo promete y Él nunca va a fallar. Debemos usted y yo, mis hermanos, debemos estar siempre agradecidos por el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos recuerda de lo que Dios ha dicho en su palabra. El Espíritu Santo nos acuerda y el Espíritu Santo también nos acuerda quién somos nosotros. Porque cuando necesitamos cariño y amor de alguien, el Espíritu Santo en nosotros gime a Dios, Abba, Padre. Abba significa papi. Es lo que significa esa palabra. En Romanos capítulo 8 no lo vamos a ver, pero ahí está cuando nosotros estamos ante la presencia del Señor, el Espíritu Santo clama a Padre, Abba, Padre, papi, aquí estoy. ¿Verdad? Estamos cerca a Dios. Aquí todavía el Espíritu Santo no había descendido. Y después que el Espíritu Santo descendió, mis hermanos, ahora tenemos el Espíritu Santo adentro y el Espíritu Santo también que viene sobre nosotros para ser testigos para Cristo. Entonces, mis hermanos, hay que nunca olvidarnos la palabra. Y gracias a Dios que Él nos ha dado de su Espíritu para recordarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y para recordarnos quién somos nosotros ante Dios. Y dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas todas estas cosas a los 11. Estas mujeres regresaron, dejaron la tumba y fueron a decir a los demás que Cristo había resucitado. Lo malo es que muchos ahí quedan en la tumba. Otra vez buscando propósito, buscando respuestas, buscando remedios en algo vacío que no sirve. En vez de seguir al Señor Jesucristo, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Y dice, verso 10, era María Magdalena. Vamos a hablar 3 mujeres, pero había más mujeres con ellas. María Magdalena, una mujer que estaba endemoniada, tenía 7 demonios. Algunos piensan que María Magdalena era una mujer ramera, pero la Biblia no dice eso. Son ideas que el hombre tiene, pero no hay ningún texto que dice que María Magdalena era una mujer ramera. Pero sí dice que Dios lo libró de 7 demonios. Imagínense la vida de María, la salud mental de María Magdalena. Algo feo, de todos los días era atormentada ella por demonios y Cristo vino y le salvó y le sanó de esa opresión del enemigo y también esa posesión del enemigo. Y mis hermanos, todavía es lo mismo. Hay mucha gente que no tiene explicación médica, hay mucha gente que no tienen, son sanos y buenos de la mente y del cuerpo y no pueden explicar algo que tienen. Quizás puede ser un demonio y tenemos que
ayudar a la gente diciéndoles que Cristo es el remedio. Y por causa de la cruz de Cristo, por causa de su crucifixión, por causa de Él derramando su sangre, Él quitó el poder del enemigo. Dice, y Juana era la esposa del mayordomo, alguien que trabajaba por el rey Herodes. El rey Herodes puso al marido de Juana como un mayordomo de sus bienes. Y Juana seguía al Señor y le ayudaba con sustancia. Y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11 más, ellos les parecía locura las palabras de ellas, no las creían. Verso 11, cuando Lucas dice parecía locura, en el griego literalmente es una palabra médico que significa una persona hablando afuera de su sentido, o como una persona bajo droga, hablando cosas que no tienen sentido. Así vieron, cuando escucharon que de las mujeres que Cristo había resucitado, los apóstoles dijeron, ustedes no creo lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque Jesús realmente murió. Porque los que critican la Biblia dicen, pues Jesús realmente no murió, desmayó nomás se desmayó. Y después despertó y realmente no murió, no. Cuando los apóstoles recibieron las noticias que Cristo estaba vivo, no lo creyeron. ¿Por qué? Porque realmente Él murió. Ellos vieron el sufrimiento de Jesús y vieron cuando los soldados metieron la lanza por su costado y salió sangre y agua. Verso 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Muchos hablan mal de Pedro, pero Pedro, siendo él Pedro como era él hablaba cuando no debía de hablar y cuando debía de hablar no hablaba y actuaba medio raro en veces y negó a Jesús, pero Pedro era el primero que se salió de la barca cuando miró a Jesús andando sobre el agua. Pedro confesó que Cristo es el Hijo de Dios viviente, el Mesías, ¿verdad? Pedro, mis hermanos, corrió al sepulcro. Juan dice en su evangelio que él y Pedro corrieron al sepulcro y Juan dice, yo corrí más recio que Pedro, yo llegué primero. Porque Pedro ya tiene como unos 33 años o más todavía, pero está en esa edad de los 30. Juan fue un joven, un chico, cuando él siguió a Jesús, de como unos 16 o 18 años, cuando Jesús llamó a Juan el apóstol. Dice, cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro se metió a la tumba y examinó la evidencia de la resurrección. Dice, vio los lienzos solos. Pedro no miró que los lienzos estaban, que alguien quitó los lienzos. En el griego significa que los lienzos estaban puestos como deberían de estar, como que un cuerpo estaba en los lienzos y de repente el cuerpo sale y quedan los lienzos ahí. Es lo que significa en el griego. No significa que alguien quitó los lienzos, que alguien los dobló y los puso en un lugar, que fue algo milagroso que sucedió allí. Y dice, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaú, que estaba a 70 estados de Jerusalén. Como 3/4 de un día, ¿verdad? Tenían que caminar a este lugar Emaú. Estos no eran apóstoles, eran discípulos del Señor. Y nada más vamos a conocer uno de ellos, va a mencionar Lucas por nombre. Pero no eran tan famosos como los apóstoles, pero eran seguidores de Jesús. Y dice verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estaban hablando como Jesús estaba
ministrando a la gente, haciendo milagros, prometiendo el reino de Dios, y luego fue entregado a las autoridades y lo crucificaron, y ellos estaban tristes porque ellos creían en el Señor. Y de eso estaban hablando. Cuando uno habla de Cristo, Cristo ahí va a estar en medio. Porque Jesús dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí yo estaré entre ellos o con ellos. Ahí es un ejemplo que estamos mirando ahí. Iban entre sí todas aquellas cosas y hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La bendición de tener comunión con otros hermanos. Vuelvo a decir, ¿verdad? 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio. Aquí es un buen ejemplo de comunión aquí. Verso 16 más, los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Jesús todavía no se quería manifestar a ellos que era Él. Pero el Señor escoge una manera curiosa para manifestarse a ellos que Él es el que había muerto. Verso 17 dijo, ¿qué pláticas son estas tienes entre vosotros mientras caminéis? ¿Y por qué estéis tristes? Estaban cansados porque estaban caminando como 7 millas y media. Estaban tristes porque amaban al Señor. Y el Señor hace como que Él no sabe nada. Verso 18. Respondiendo uno de ellos que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y luego dice, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y todo el pueblo. ¿Cómo sabemos que estos 2 hombres eran discípulos de Jesús? Por lo que dijeron de él. Era poderoso en lo que él hacía, poderoso en cómo él enseñaba, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Básicamente ellos dijeron, este fue un hombre aprobado de Dios. Dios levantó a este hombre para hacer cosas grandes, pero para nosotros es difícil entender es por qué fue crucificado. ¿Por qué lo mataron? Es donde el Señor va a entrar a explicar a ellos por qué el Señor tuvo que morir. Verso 20. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Verso 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, el que vive. Estos 2 hombres ya recibieron noticias de que las mujeres vieron la tumba vacía. Pero ellos todavía están como que no comprenden. Ellos necesitan evidencia para creer que Jesús está vivo. Y Jesús se acerca a ellos para mostrar a ellos que Él sí está vivo. Fíjense cómo lo va a hacer. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, a Pedro y a Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Escucharon la tumba vacía, pero nadie miró a Jesús. Ahora les va a tocar a ellos a ver a Jesús. Mis hermanos,
Hay mucha evidencia de que Cristo resucitó de entre los muertos. Hay mucha evidencia de la Biblia. Podemos estar aquí por todos los días y toda la noche nomás examinando toda la evidencia de que la Biblia es verdad. Pero lo que cuenta, mis hermanos, es que si alguien tiene un encuentro personal con Jesús, como estos hombres lo van a tener. Bienaventurados que no ven y creen. Dios, mis hermanos, no necesita a nadie para nada. Dios no quiere nuestras habilidades. Lo que Dios quiere en nosotros es usar la fe que Él nos ha dado. Cada vez que usted nos vamos a la tienda a comprar algo, estamos comprando por fe. Porque el dólar que tenemos solamente es un papel. Tenemos confianza en el gobierno que ellos están atrás del dólar y tienen el oro atrás del dólar o el aceite atrás del dólar y podemos hacer negocio. Estamos negociando, estamos viviendo diferentes áreas de nuestra vida en fe sin realizarlo. Para mí, ocupo yo más fe del gobierno que a Dios. Porque el gobierno está en deuda hasta... Es imposible para sacarnos, para que el gobierno se saque de las deudas. ¿Verdad? Trillones y trillones de dinero que el gobierno debe a otros gobiernos. Pero la fe, mis hermanos, es lo que agrada a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Cristo se va a manifestar a estos dos hombres. No se va a manifestar como se manifestó sobre el monte de la transfiguración. No se va a manifestar como en Apocalipsis cuando Juan miró al Señor glorificado. Fíjate lo que Él va a usar para que ellos entiendan y ven que Él es el Cristo. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos. ¿Por qué eran insensatos? Porque no creyeron el testimonio de las mujeres, no creyeron el testimonio de Pedro y de Juan, y por eso son insensatos. Para no creer lo que la Biblia ya había dicho acerca de Jesús. Dice, y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Mis hermanos, es una cosa saber en la mente lo que alguien dice, pero eso lo que vale es lo que creemos en el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Tenemos que creer en el corazón, es lo que transforma. Hay mucha gente sufriendo de diferentes cosas. Y todo regresa al corazón del hombre. ¿Qué es lo que uno tiene en su corazón? Si tiene fe, amor, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 13, en el corazón del creyente debe de reinar la fe y la esperanza y el amor. Y más de lo más grande de los tres es amor. Cristo dice que eran tardos en el corazón para creer. Y lo dice verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria. Verso 27, Jesús empieza a enseñar a ellos de lo que decía los primeros libros de Moisés y lo que decían los profetas. Ellos eran muy conocidos con el Antiguo Testamento y de ahí Cristo saca de ahí para mostrar a ellos que Él es el Mesías. Desde Moisés, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Yo me imagino Cristo diciendo, yo soy aquel prometido en Génesis 3:15 que iba a venir alguien e iba a derrotar a Satanás. Por medio de la simiente de la mujer va a venir uno que va a
derrotar al diablo, porque lo que él hizo, él engañó a la primera familia y cayeron en el pecado y trajo la maldición. Y luego Cristo, yo me imagino a Cristo diciendo, yo soy el que fue prometido a Abraham, que por tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, todos los seres humanos van a ser benditos por la simiente de Abraham, cual es el Cristo. Y yo me imagino que él dijo, yo soy el cuatro hombre que estaba en el fuego cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados en el horno de fuego. Yo estaba ahí también. Yo era el capitán del ejército de Dios que se manifestó a Josué antes de poseer la tierra. Yo soy la sabiduría en el libro de Proverbios. Yo soy el mero amante en el libro de Cantar de los Cantares. Yo soy el Cristo. Yo soy el siervo que sufre en el libro de Isaías. Yo me imagino que él les explicó todas esas cosas. Y luego dice, siguiendo por todos los profetas, y declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todas las escrituras, mis hermanos, hablan de Cristo, todas, desde Génesis a Apocalipsis. Cristo es el autor de la palabra, y Él es la palabra, como dice en San Juan 1:1. Llegaron a la aldea donde iban, le hizo como que iba más lejos. Es costumbre de la gente de allá. Ellos están diciendo algo sin decir nada, ¿verdad? Es la manera que ellos operan, así se trata a ellos. Verso 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. El verso 30 fue la manera que Jesús manifestó a ellos que Él es, que Él era, cuando quebró el pan. Jesús se sentó en un lugar donde la gente que va a servir se sienta. Básicamente Jesús estaba en este sentido, estaba diciendo, ustedes piensan que me invitan a mí, pero yo invité a ustedes. Y cuando Él bendijo el pan y lo partió, ellos entonces reconocieron que Él es Cristo. Él es Cristo. Porque Él nos preparó mesa. Él nos dio la pan, Él bendijo el pan, Él nos dio de comer. Él nos dio de comer pan espiritual primero. Él nos enseñó la palabra y Él después nos dio pan y somos parte de la mesa del Señor. Igual como nosotros, mis amados hermanos, Dios invitó a nosotros para ser parte de su mesa. ¿Y quién es el que está sirviendo? Cristo nos sirve. Somos los invitados de honor. Tenemos un lugar especial con Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, Cristo nos escogió para ser parte de su familia, parte de la mesa de Él. Muchas veces decimos, pues yo encontré a Cristo. No es cierto, Cristo nos encontró a nosotros. Ellos al último eran los invitados a su mesa. Entonces, verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más Él y se desapareció de su vista. Ahí saben que no necesitaba ver ventana ni puerta para meter y salir de un lugar. Y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. Ardía en su alma, en el corazón de ellos, cuando Cristo explicaba la Escritura acerca de Él. Ellos empezaron a decir, estas enseñanzas nos están empezando a tener sentido ya. Dios está hablándonos ya. Dios no nos ha dejado solos. El Cristo tuvo que morir. Él tuvo que morir por nuestras rebeliones. Él tuvo que resucitar de entre los muertos. Él tuvo que venir a darnos vida nueva.
Y mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Si queremos aprender más, mis hermanos, del Señor a través de la Biblia, nomás pídele al Señor: Señor, abre mis ojos, dame entendimiento en las Escrituras, para que yo te pueda conocer más. Y conociendo a Cristo más, vamos a amarle más. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y llamaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. Entonces, en vez de quedarse ahí, se levantaron deprisa y regresaron a Jerusalén ya noche. Verso 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y apareció a Simón. Ahora tienen, mis hermanos, el testimonio de las mujeres, de los 2 discípulos. Ahora vieron ellos con sus propios ojos que Cristo está vivos. Entonces ellos contaban las cosas que él habían acontecido en el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Hasta ahí le vamos a dar hoy. El Señor, mis hermanos, el Señor, de la misma manera, mis hermanos, nos ha dado el privilegio de tener gozo. Regresando al primer equipo que fue a la tumba, ¿verdad? Después del sábado, las mujeres, ellas iban tristes y adoloridas. Pero ya que vieron que Jesús ya no estaba ahí, estaban llenos de gozo. Y ese gozo, mis hermanos, jamás se les fue quitado ese gozo. Porque el gozo de estas mujeres estaba en Jesús. De igual manera, si usted y yo queremos en plenitud de gozo que dice la Biblia, tenemos que hallarlo solamente en Jesús. Y no en nosotros mismos, ni en ninguna otra cosa. Solamente en Jesús. Y ese gozo que nunca se va a acabar. Y luego, mis hermanos, Cristo nos ha puesto en su mesa. Muchas veces no queremos comer porque pensamos que Dios no nos ama, porque le hemos fallado, o porque no estamos logrando hacerlo perfecto y no queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Hablando en lo práctico, si uno para de comer, empieza a decaerse más y más y más. Pero si uno empieza a comer a lo que debe de comer, a la hora que debe de comer, va a tener una vida fuerte y sana. Igual aplicándolo en lo espiritual. Recibe del Señor, Él quiere dar. La condición de nuestro corazón, la condición de nuestra alma, mientras que estamos recibiendo del Señor, vamos a mirar poco a poco, Dios va a purificarnos y vamos a quedarnos sanos. Y vamos a querer más y más y más y más y más. Pero tenemos que confiar que Cristo nos ama y Él quiere darnos. Nunca vamos a merecerlo. Es por la gracia y misericordia del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a estar dispuesto a recibir de ti, Señor. La mañana está atrás de nosotros. Es un nuevo día, Señor. Señor, gracias por ser nuestro gozo. En veces, Señor, hallamos gozo en otras cosas, pero por lo último nos quedamos vacíos. Ayúdanos a permanecer en ti y solamente en ti, Señor. Y Señor, todas las necesidades que cada uno tiene aquí, súplenos, Señor. Sánanos, Señor Santo, de nuestras enfermedades. Y también sánanos de nuestra alma también, oh Dios. Y gracias por todo, porque tú eres bueno, Señor. Bendiga a mis hermanos que van a empezar otro nuevo semana, Señor, en la chamba, como dicen por ahí. Señor, sea con ellos, dales un nuevo cántico en sus
corazones, Señor, los que van recuperando, dale sanidad, Señor, que puedan andar bien, mi Dios. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.